Hola, ¿qué tal muchachos? Espero que estén pasando bien en este día. Gloria al Señor por ello. Y ahora en su nombre vamos a pasar a disertar para este día. Amén. Cortico. El tema es Dios te prepara para la vida. Dios te prepara para la vida. ¿Sí? Vamos a tomar el Salmo 144.1. Es un versículo grandísimo, elocuente. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. ¿Eso dijo quién? David. Es Él, es Dios que me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Me estaba acordando en esta época navideña. Pues estaba en primero de primaria, estamos hablando del año 70. La escuela República Argentina quedaba en la carrera octava entre calle 13 y 14. ¿Sí? Cuando eso era todavía era una tienda, ¿sí? Cacharrería La 14. Y recuerdo que aquella vez nosotros salíamos de la escuela a mediodía. Perdón, entrábamos a la 1 de la tarde, era la cosa así. Entramos a la 1 de la tarde y había un espectáculo ahí en la calle. Un señor por ahí de unos 50 años de edad, flaco, pálido, con mucho rostro de vicio, seguramente alicorado y también marihuanado, seguramente, sin camisa. ¿eh? Discutía con un taxista que no podía avanzar porque el tipo se le paró adelante del carro. El señor taxista le pitaba y el tipo empecinado en que no pasaba. Y lo vociferaba y palabras gruesas y todo. Hasta que llegó un momento en que el taxista ya no se aguantó más y salió bien rápido de su taxi. ¿Sí? Cuando este hombre vio que el taxista era un tipo, era un macancán, pues uno grandote, así, grandote, corpulento, con barba de 3 4 días, ¿sí? Mal encarado, ya su paciencia se había agotado. Ya el tipo descamisado se queda mirándolo y se sonrió y le dijo, no, yo solo quería decirle feliz Navidad, ¿no? Y si ahí mismo se fue corriendo. Pues, de esas anécdotas que le pasan a uno y pues de esa edad, y a mí se me grabó eso siempre, ¿sí? Era una pelea desigual, iba a ser una lucha desigual. ¿Sí? Y me pongo a ver que si algún padre de familia ve que su hijo se va a pelear con alguien, se va a dar trompadas, como decíamos, ¿sí? Eh, él no va a admitir que su contrincante sea una persona mucho mayor a ella, más corpulenta, ¿sí? De mayor masa corporal, de mayor edad, de mayor estatura, porque no va a permitir esa pelea. ¿Por qué? Porque sabe que va a salir mal librado, que era una lucha desigual. ¿Sí? Ahora pensemos en el Señor y pongámonos en el cerebro de Él. ¿Qué pensaría Dios cuando vio que un adolescente, un muchacho, iba a pelear con alguien, ¿sí? Corpulento, como nuestro taxista, más grande que él, ¿sí? Iba a pelear contra él en representación de todo un pueblo, del pueblo hebreo, en ese entonces el pueblo de Dios, ¿sí? Iba a pelear con un corpulento, ¿sí? Que era un guerrero, era un soldado, adiestrado para la guerra, ¿sí? Mientras que su hijo David era apenas un muchacho, un joven. Cualquiera diría que eran pues los arranques propios de todo muchacho a esa edad. No era ningún guerrero, no era adiestrado para las peleas, para la guerra. Era un pastor de ovejas, las ovejas del papá, del señor Isaí. ¿Cómo es posible que Dios le hubiera dejado pelear contra ese gigantón? Guerrero, protegido además por un vestido protector, ¿cierto? Con un escudo, con una lanza, con una espada, ¿sí? Con un casco. Tenía todas las de perder, no había nada que hacer.
¿Cómo Dios le iba a permitir que se peleara con ese señor? ¿Eh? Iba a hacer una lucha desigual. ¿Sí? Dentro de nuestra sana lógica nosotros decimos, de acuerdo, es una lucha desigual. ¿Sí? Pero resulta que Dios no da puntada sin dedal. Cada movimiento suyo, ¿sí? Cada movimiento de Dios obedece a un plan previamente preparado y desde muy chico. ¿Sí? Dios preparaba a Dios para enseñarle al mundo entero que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Que la lucha por la vida se gana con armas, claro que sí, pero no con armas del hombre, sino con armas de Dios. ¿Sí? Dios tenía esa lucha preparada entre un adolescente contra un gigantón guerrero. ¿Sí? Nosotros somos esos adolescentes que estamos preparándonos para la vida. Goliat es la vida, lo que el mundo, toda la cantidad de afanes que nos trae. Todos los días nosotros estamos sometidos a esas luchas, ¿sí? Desiguales, porque son peleas donde no conocemos al enemigo, ni sabemos cuáles son sus armas, ni cómo se va a venir. El caso es de que vociferaba. Los problemas que a diario nosotros tenemos vociferan, nos atacan, nos impulsan, nos agreden, abusan de nosotros todos los problemas. ¿Cuántos de nosotros cargamos problemas a diario? Pero Dios preparaba a David. ¿Sí? David no era ningún guerrero, pero David, ¿sí?, era un siervo de Dios, se había ganado el corazón de Dios. Miremos las características que tenía David. David era alguien que vigilaba el rebaño de ovejas que se le había confiado. El señor Isaí, el papá, le había confiado un rebaño de ovejas para que las cuidara. Les tenía que proveer el alimento diario, allá donde se iba a pastorearlas. ¿Qué más? Tercero, alguien que se entregaba todo de sí para hacerla respetar. A mí no me venga ningún animal a venir a amenazar mis ovejitas. ¿Sí? Cuarto, alguien que hacía sentir la presencia de Dios y hacía respetar esa presencia. La hacía presentar. Y eso lo demostró ante Goliat. Porque dijo, ¿quién es ese incircunciso que viene a desafiar acá las huestes, los soldados de Cristo? Un muchachito diciéndole a ese gigantón, ¿quién es ese? Lo menospreció. Casi lo ignoró, su gran corpulencia. La ignoró. Para David eso no era nada. Para David, Goliat era un animal más. David había peleado contra osos que le amenazaban a sus ovejas. David había peleado y triunfado ante leones que le amenazaban su rebaño de ovejas. Goliat era un hombre corpulento, adiestrado para la guerra y todo, pero era un animal más. Para David, mucho mayor que él, era Dios. Quinto, sexto, alguien que confiaba plenamente en la protección divina. Mire, David era tan confiado en el Señor que le iba a proteger, que le iba a guardar, ¿sí?, que él afrontaba la pelea contra un oso, contra un zorro, contra un león. La afrontaba y siempre salía vencedor. Séptimo, alguien que lleno del Espíritu de Dios como su arma principal, defendió su grey de las garras de animales feroces. Por eso se lo dijo a Goliat, ¿cierto? Cuando Goliat lo amenazó, dije, ¿quién es usted que venga? ¿Acaso soy yo un perro para que usted venga con un palo a darme con eso? Y Goliat le dijo, usted viene a mí con lanza, con espada, y yo voy hacia usted en el nombre del Señor Jesucristo. Eso no lo hizo sino David, ¿sí? Era un hombre confiable. Estaba preparado para la vida. Dios había preparado para la vida. La lucha contra Goliat era como luchar contra un oso, contra un león, contra un enemigo más. Goliat era un enemigo más. Por eso, herido por la afrenta que vociferaba el gigantón, con valor aceptó el reto, el desafío, porque sabía que iba a vencer. ¿Sí? La vida para nosotros es eso, es un escenario donde a diario se pelea por la vida, ¿sí?, por la supervivencia diaria. ¿Sí? Todos los días nos surgen gigantes que nos desafían y nos amilanan, pero usted cuenta para Dios. David contaba para Dios.
usted también cuenta para Dios. Usted no es cualquiera. Dios lo escogió a usted. ¿Sí? Usted vale mucho para Dios. David tenía un gigante al frente, fuertemente armado y preparado para la batalla. Pero David no estaba amilanado, estaba confiado. Sabía que no estaba solo, que Dios estaba con él. Usted también debe tener la confianza de que Dios está con usted ante los problemas que tiene. Y es el mismo David, ¿sí?, que en el Salmo 144 escribe justamente eso, para transferirnos su experiencia. ¿Qué había pasado con él en esos momentos? De cómo Dios le había preparado para la vida, que desde bien pequeño había sido responsable de lo que se le había confiado, de cómo apacentar sus ovejas, mantenerlas, protegerlas, de valerse de recursos que Dios le proporcionara. ¿Qué armas le dio a David para que pastoreara sus ovejas? Nada. Él, de los recursos, ningún arma le dio, pero David, con la sabiduría que Dios le daba, ¿cierto?, preparó sus armas, una honda, una cauchera, le decimos nosotros hoy en día, porque es con caucho. En aquella época no había el caucho todavía, ¿sí?, con unas piedras, y con eso vencía, con la quijada de un burro, de un asno, ¿cierto? ¿Sí? Con los recursos que tenía, construyó todo un arsenal. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña este Salmo 144, que nos prepara para la guerra, para las batallas diarias, ¿sí?, pero siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta que las armas con las que vamos a afrontar la pelea no son armas convencionales, armas biológicas, armas nucleares, armas blancas, chuzos, nada de eso. Usted también ha sido preparado para la vida. Con toda seguridad que Dios lo ha preparado para la vida. Usted repase las etapas de su vida, ¿sí? Repase las etapas de su vida, ¿cierto? Y entenderá ahora que Dios le ha enseñado a usted muchas cosas, ¿sí?, para afrontar el desafío por la vida diaria. Aquí surge una pregunta. ¿Usted ha aprovechado o ha desechado esos recursos que Dios le ha provisto en el curso de su vida? Hermano, hagamos un repaso en la vida. Miremos un poquito esa parte, a ver en qué yo he fallado, ¿sí? De pronto usted se desvió en algún momento del camino, ¿sí? Un consejo indebido, por ejemplo, lo desvió del camino. Quizá haya desaprovechado lo que en algún momento Dios le dio y tomó por otro lado, por el camino, un camino más fácil, ¿sí?, más sencillito, un camino más ancho, sin sacrificio, sin esfuerzo, y por ello no ha alcanzado los mayores logros en la vida. Haga un alto en el camino, hermano. Consulte las sendas antiguas, como dice en la palabra. Solo así recuperaremos con su ayuda esa imagen y semejanza con que Dios nos creó a nosotros. Seguramente, hermano, cuando Dios le preparó para la vida, usted no conocía aún a Dios, ¿de acuerdo? Hoy lo conoce. Hoy usted tiene sabiduría, tiene la mente de Dios. Mire a ver, ¿sí?, en las etapas anteriores, en qué parte se pudo haber desviado, ¿sí? Ahora lo tiene al lado. Tiene usted a Dios al lado. Recapitule las oportunidades que ha tenido. Pues Dios no hace las cosas en vano. Dios no hace las cosas en vano. Las tiene con un propósito. No tires la toalla, hermano. No tires la toalla sin antes probar. Que tengan un muy buen día. Dios les bendiga.